Dos profesionales que nos permiten identificar y conocer con sus estudios, aportes historiográficos, afán de divulgación y enseñanza, a identificar y a diferenciar dos hermanastras contrapuestas en esencia y valores que se pelean encarnadamente, una por ser la atracción de este festín perverso e inaceptable aquelarre que hemos convertido a Venezuela, y la otra para evitar males mayores que terminan en desgracia, es decir, la memoria y la historia. Tal como lo expresa el historiador Tony Jones, historiador de gran peso en la actualidad, destacado y el reconocido profesor de universidades europeas y estadounidenses, son hermanastras y se odian mutuamente, y a la vez que lo mucho que lo comparte, lo hacen inseparables. Además, están obligadas a pelearse por una herencia que no pueden ni rechazan ni quieren dividir. La memoria es más joven y más atractiva, mucho más predispuesta a seducir y ser seducida, y por tanto a ser mucho más amigos. La historia es la otra hermana, algo adusta, poco atractiva y seria, más nada a retirarse, no dada a retirarse y a participar en charlas de naturaleza ociosa. Por eso es políticamente la menos solicitada en el baile, es el libro que queda ahí en la estantería. Por tanto, yo quisiera agradecer y debemos agradecer con carácter prolijo y reconocer el trabajo del historiador y específicamente de estos dos extraordinarios exponentes que hoy nos acompañan, por su denuedo en buscar lo mejor de lo que hemos tenido, la apreciación de todo aquello que en el pasado, sin tratar de reescribirlo, nos permiten tener una mayor apreciación de los actos, hechos o acontecimientos que se vivieron y marcaron nuestros inicios republicanos profundamente olvidados y desdibujados. A los historiadores venezolanos les corresponde imponer la historia sobre la memoria histórica. En lugar de unirnos y encontrar los puntos en común para orientarnos por los mismos derroteros que nos permitan entrar de lleno y sin complejos al siglo XXI, nos separa, enfrenta y nos lanza en la oscuridad de los contemporáneos, con los ojos vendados, en el medio de la nada, sin saber de dónde partimos y cómo llegaremos a un destino común y provechoso. Las palabras mencionadas con anterioridad nos permiten primeramente agradecer la presencia de estos dos jóvenes historiadores y presentarlos, aun cuando seguramente muchos de ustedes ya los conocen por su trayectoria, su presencia siempre requerida en los medios de comunicación social, en los programas de televisión, de radio y en general en aquellos eventos que tienen que ver con la historia. Uno de ellos, un siempre asesor y apreciado amigo de la casa, el doctor Tomás Estraca, nacido en Caracas, nuestra capital, nuestro centro y epicentro de acción e historia, que es profesor investigador, actualmente director del Instituto de Investigaciones Jurídicas Germán González Oropesa de la Universidad Católica Andrés Bello, nuestra alma mater y aliada importante, con quien ayer iniciamos nuestras actividades en una larga jornada inédita en su estilo y en su forma de presentación, que comenzó a las 8 de la mañana con una asistencia importante y se mantuvo hasta las 5:30 de la tarde, cuando fue el momento en que tuvimos que clausurar. Es director de la maestría y doctorado en historia de nuestra casa de estudios. Es profesor y ha sido profesor del Instituto Pedagógico de Caracas, de la Universidad Metropolitana, en la Fundación Rómulo Betancourt, conferencista nacional e internacional. Es autor, entre otras publicaciones, de La Voz de los Vencidos, Ideas del Partido Realista de Caracas, 1810-1821, Hechos y Gente, Historia Contemporánea de Venezuela, del año 2001, Un Reino para este Mundo, Catolicismo y Republicanismo en Venezuela, 2006, La Época del Desencanto, laureado libro que es necesario conocer, leer y entender para poder apreciar el momento en que nos encontramos, que data del año 2009. Contra Bolívar, una selección y análisis de los terribles artículos de José Domingo Díaz contra el Libertador del año 2009, Instauración de la República Liberal Autocrática, claves para su interpretación, 1830-1899, entre otros ensayos, libros y artículos publicados sobre personalidades y eventos actuales. Quisiera destacar la obra colectiva en la cual nuestro profesor, amigo, doctor Estraca,
aliado de nuestra institución, participó tanto como coordinador como y ponente, que es la economía venezolana en el siglo XX, perspectiva sectorial, y donde presentó un artículo sobre el anhelo de la modernidad o Venezuela en la historia del capitalismo. El doctor Straca nos hará referencia a esa empresarialidad de la cual nos sentimos orgullosos en la Cámara de Caracas, pues muchas de estas empresas, quizás algunas de las que mencionará, otrores emprendimientos, inicio de todo un semillero de actividades que se consolidaron en el tiempo, que han permitido generar riqueza, han podido establecer vínculos estrechos en Venezuela y han mantenido su esencia y presencia en nuestra institución. Por otra parte, contamos con el profesor Alejandro Cáceres, ingeniero industrial de la UCAP, magíster en finanzas del Instituto de Estudios Superiores de la Administración y en Economía y Historia de la Universidad de Utrecht, en los Países Bajos. Actualmente cursa un doctorado en Historia en la Universidad Católica Andrés Bello, siendo su investigación la historia empresarial y caracterizándose dentro de ese concepto, la historia económica, y caracterizándose dentro de esta nueva forma y expresión historiográfica como una de las grandes revelaciones y una de las nuevas, parte de las nuevas insignes generaciones que irrumpen en el mundo de nuestra disciplina. Posee una trayectoria de investigación que incluye más de 20 publicaciones desde el año 2010, entre ellas 2 libros, 4 capítulos de libros colectivos y 17 artículos y ensayos publicados en la prestigiosa revista del Instituto Superior de Estudios de Administración, Debates, y el desafío de la historia. Se ha desempeñado en roles gerenciales y consultivos para América Latina y el Caribe, en planificación estratégica, finanzas y desarrollo de negocios en los sectores de banca, consumo masivo, telecomunicaciones y tecnología de información. El profesor Cáceres nos disertará, en consecuencia, dentro de su experiencia y investigación, la memoria y estrategia y el destacar para qué nos sirve el business history en el mundo gerencial actual. En consecuencia, queremos agradecer y destacar la importancia de estos temas dentro de la planificación estratégica y visión que orientará nuestra institución para este bienio ya comenzado, y ratificar nuestro interés por profundizar las relaciones con instituciones como el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad Católica Andrés Bello, la Academia Nacional de la Historia, en procura de destacar y convertir la historia en el epicentro de nuestras instituciones, para que a partir de ahí podamos mancomunadamente proceder en la reedificación tan anhelada del país. Finalmente, al agradecer la atención a la convocatoria efectuada de celebración de nuestro 127 aniversario, no queremos desperdiciar esta oportunidad que nos permite interactuar con destacados historiadores y amigos de la historia para solicitarles su ayuda monetaria para hacer frente a las urgentes reparaciones que exige y amerita la sede del Palacio de las Academias, especialmente lo que corresponde a la sede de la Academia Nacional de la Historia, una construcción urbanísticamente icónica y una representante importante como planta física de la historia del país. Una situación lamentable que amerita la compra de materiales, el pago de la ejecución y en consecuencia reparar toda la parte de la sede para impedir el deterioro de la documentación y de obras importantes que se encuentran en la sede. Quiero entonces dejarlo a ustedes en la palabra del doctor Alejandro Cáceres, continuando con el profesor Straca, quien seguramente nos dan orientaciones importantes para los empresarios y para todo aquello que representa volvernos a reencontrar con lo que ha sido y es la verdadera historia de Venezuela. Muchísimas gracias a ustedes por la atención y a los profesores por su aquiescencia y aceptación inmediata a la invitación formulada. Disponen ustedes entonces, amigos de esta vía telemática. Muchas gracias, Leonardo, por la introducción y bueno, y por la invitación a este foro tan importante, ¿no? Porque para un poco haciendo historia de que es la Cámara de Comercio de Caracas,
es básicamente la cámara donde todos querían estar antes que surgieran pues otros gremios ya bastante entrado el siglo XX, ¿no? Así que digamos, entre los afiliados a la cámara han pasado muchas de las grandes empresas que hicieron historia en Venezuela, y que estoy seguro que Tomás va a mencionar algunas de ellas. Así que bueno, es propicio pues celebrar y recordar el legado que ha dejado la cámara a lo largo de ya más de un siglo, ¿no? En línea con lo que mencionó Leonardo, esta conversación se titula Memoria y Estrategia: ¿para qué nos puede servir la Business History en el mundo gerencial? Bueno, Business History, la traducción, digamos, literal es historia de los negocios, aunque, digamos, en español a la disciplina se le denomina historia empresarial, así que, o historia de las empresas. Así que, bueno, cualquiera de estas denominaciones sirve para denominarla, ¿no? Uno de los retos que tiene la historia empresarial como tal es que tenemos dos personajes, por un lado, que muy rara vez se encuentran, ¿no? Salvo, oye, que sea en un evento social, o que por accidente alguno de ellos tome de una biblioteca un libro y, digamos, el autor le presente su mundo a ese otro, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos al historiador que digamos que bebe de unas fuentes muy antiguas, comenzando por Heródoto de Halicarnaso, el padre de la historia, y bueno, y que a quien han seguido una larga tradición de historiadores a lo largo de los tiempos, a Fernand Braudel, a Baudin, a Marc Bloch, y bueno, en Venezuela, Rafael María Baralt, a Vicente Lecuna, a José Gil Fortul, Elías Pino, Inés Quintero, bueno, Tomás Estraca, que nos acompaña acá. Y por el otro lado tenemos al gerente. El gerente bebe de unas fuentes mucho más recientes, porque a lo largo de la historia el gerente no había existido como una persona formada para administrar y para liderar, sobre todo en el mundo civil. El mundo militar era mucho más común. Bebe de fuentes más recientes porque el gerente es una invención de la segunda revolución industrial. El gerente surge, digamos, a mediados del siglo XIX, y que bueno, y digamos, pero termina de dársele forma a comienzos del siglo XX, y bueno, y se crean pues los espacios para formarlo, ¿no? Y es donde surgen estas escuelas de negocios, de gerencia, como Harvard Business School o Wharton en la Universidad de Pensilvania. Y bueno, y este gerente va a beber de fuentes como puede haber sido un John D. Rockefeller, o un Alfred Sloan de la General Motors, y pues el gerente tiene que desarrollar un conjunto de habilidades, ¿no? El gerente tiene que saber de liderazgo, tiene que saber de administración de recursos, tiene que saber de manejo de gente, y en particular tiene que saber de estrategia, ¿no? Posiblemente de las ciencias más complicadas de aprender. Cuando uno ve la naturaleza de los dos, uno dice, bueno, pero esta gente, llevar a cabo un diálogo entre estas entre dos personas de este tipo es algo casi que irreconciliable, porque vienen de fuentes totalmente diferentes, sus métodos son totalmente diferentes. Sin embargo, a mediados, hace 100 años ya, van a ser una disciplina, justamente la Escuela de Negocios de Harvard, que es la historia empresarial, ¿no? Y digamos, y todavía hoy se sigue publicando su journal, que es el journal de más alto impacto en el mundo, que es Business History Review, y habilitó ese diálogo. Pero lo importante es que habilitó ese diálogo de una manera que fuese útil, que no fuese improvisada y que fuese relevante. Porque ¿cuál es la complejidad que tiene el historiador empresarial? El historiador empresarial debe conocer
de gerencia. De hecho, si esa persona ha tenido alguna exposición a la gerencia o al liderazgo, sea directamente manejándolo o al menos como consultor, es ideal, porque bueno, aquello que se decía de Shakespeare, cuando uno lee los diálogos en Henry V de los soldados en la víspera de la batalla de Agincourt, que muchos dicen, bueno, Shakespeare tiene que haber sido soldado, porque nadie logra aprender lo que son los diálogos de unos soldados en la víspera de una batalla. Entonces, bueno, lo propio ocurre con el historiador empresarial. Si ese historiador empresarial viene de eso o se formó en alguna disciplina de ese tipo, tanto mejor. Y bueno, y quienes no nos formamos deliberadamente como historiadores, es un muy buen lugar para encontrar, digamos, abrigo bajo la sombra del árbol de la historia, porque entonces cuando uno asiste a los grandes eventos internacionales, uno ve que hay ingenieros, hay economistas, hay administradores, hay historiadores, por supuesto, y todos ellos pues hacen vida allí. Entonces, pues la historia empresarial ha desarrollado sus métodos, ha desarrollado, digamos, todo un aparataje para permitir salir de la improvisación, salir simplemente de unas anécdotas que nos gustan, que nos divierten y que sí definitivamente se convierte en algo que resulte en un valor agregado para pues, quienes les interese. Bueno, aquí les había mostrado una imagen de Harvard y del journal que publica, de la Escuela de Negocios de la Biblioteca Baker. Acá, y bueno, entonces ahora tenemos el tema de la estrategia, ¿no? Se habla de estrategia en muchas disciplinas desde hace muchísimo tiempo. En particular, el reino de la estrategia por mucho tiempo fue la guerra. Y en segundo lugar, la política, ¿no? Entonces, bueno, aquí estos dos primeros personajes que vemos a la izquierda son Sun Tzu y Maquiavelo, ¿no? Bueno, Maquiavelo escribe de guerra y también de política, y de hecho escribe un libro con el mismo nombre que el de Sun Tzu, del arte de la guerra. Más adelante tendremos a uno de los grandes teóricos de estrategia militar, que es von Clausewitz, un oficial prusiano que sirvió a las órdenes del zar de Rusia en las guerras napoleónicas. Incluso hay escritores que se han aventurado a escribir sobre estrategia, y bueno, y uno de los que lo ha hecho de forma más vehemente es Tolstoy en Guerra y Paz, que bueno, que es una obra que creo que todo occidental debe leer a pesar del gran tamaño de la obra, donde incluso Tolstoy le llega a llamar la falsa ciencia, porque él dice que no hay tal cosa como estrategia, no hay nadie que lidere, no, a los hombres no se les puede liderar, sino son los hombres los que deciden, digamos, ir a matarse en un campo de batalla. Y bueno, y él al final va a hacer incluso su teoría de la historia, donde hay unas fuerzas cósmicas, ¿no? Que son las que dirigen el mundo. Pero es muy interesante lo que él habla allí de la estrategia. Y finalmente llegamos a lo que es la estrategia en el mundo de la gerencia y de los negocios, que es incluso más joven que la estrategia que la historia empresarial, porque se habla de estrategia en los negocios es a partir de los años 50. Entonces, bueno, ahí encontraremos trabajos como los de Peter Drucker, que es el que tienen allí de antepenúltimo en la imagen, pero quien definitivamente va a ser el gran aporte y el que va a crear, digamos, uno de los diálogos más nutritivos, es a quien tienen ustedes del lado derecho, es Alfred Dupont Chandler. Y Chandler es incidentalmente también el padre de la historia empresarial, o el hombre que terminó de darle la forma que tiene esta disciplina. ¿Y cómo lo logra y cómo lo va a lograr Alfred Chandler? Bueno, a través de dos obras de él, ¿no? Y una de ellas, sorpresa, se llama Estrategia y Estructura, donde
Chandler posiciona uno de sus grandes, lo que es el paradigma de Chandler, que es que la estructura sigue la estrategia, ¿no? La estructura organizacional, que es uno de los grandes temas en gerencia, ¿no? Cómo yo organizo un conjunto de recursos, en particular personas, para pues, que materialicen una visión y una misión. Y por otro lado, Chandler, en una de sus grandes frases, en un libro que se llama justamente La mano visible, él es el que va a posicionar al gerente en el centro de las grandes transformaciones que tuvo la empresa en la segunda revolución industrial, al decir que la mano visible de la gerencia ha reemplazado a la mano invisible del mercado. Porque antes del gerente, posiciona Chandler, la empresa no era más que una caja negra, ¿no? Donde entraba un input, un conjunto de materiales y salía, digamos, un output, un resultado. Pero Chandler dice, bueno, pero en el medio de esto hay una función de coordinación. Y esa función de coordinación la hace justamente el gerente. Entonces, es finalmente con los trabajos de Chandler donde, digamos, se logra reconciliar, digamos, a la labor del historiador con la del gerente, y es donde ese diálogo ha dejado de ser improvisado y se ha convertido en algo relevante. Digamos, al día de hoy, y ya transcurrido más de medio siglo desde estas obras de Chandler, pues muchas de sus ideas han sido retadas y debatidas a lo largo del tiempo. Sin embargo, pues termina él siendo el que creó de los andamiajes teóricos más importantes de la disciplina. Y ahí entonces, ya que finalmente hemos logrado reconciliar a estos dos personajes, hablemos un poco de lo que son los beneficios de la historia empresarial. Bueno, el primero de ellos es que uno hoy por hoy escuchará, sobre todo con estos cambios tecnológicos tan rápidos que están teniendo lugar en el mundo, sobre todo en lo que es este siglo XXI que ya ha recorrido su primera quinta parte, es que no hay necesidad de escarbar en el pasado. Lo que importa es el futuro. Sin embargo, los gerentes que no muestran, y tristemente mucha gente piensa eso, y hasta con orgullo, ¿no? Y por eso pues destruyen archivos, derrumban edificios, los libros que hay los tiran a la basura o los incineran, porque pues sencillamente el pasado quedó en el pasado hay que enterrarlo y hay que mirar adelante. Sin embargo, algo que está demostrado es que los líderes empresariales de gerencia que no muestran interés por la historia están desechando una de las herramientas más poderosas para moldear el futuro, y es un entendimiento sofisticado del pasado. Está también demostrado que pues, el trabajo de los líderes es inspirar esfuerzos colectivos y plantear estrategias inteligentes para el futuro. Entonces, allí la historia tiene un lugar central, y la historia empresarial en particular. En primer lugar, la historia para sembrar un sentido de propósito y sugerir cuáles son los objetivos que tendrán impacto en una organización. En segundo lugar, una herramienta para establecer un argumento para el cambio y motivar a los equipos. En tercer lugar, y este es posiblemente uno de los niveles más sofisticados que tiene la historia empresarial para un gerente, es que es una herramienta potente para resolver problemas, ofrecer revelaciones pragmáticas, generaciones valederas y perspectivas con significado. Y por último, esto es más que un beneficio, esto es una condición necesaria para que todo esto pueda pasar. La historia empresarial no puede ser improvisada, tiene que tener método, porque solamente el historiador que esté formado en los métodos que tiene la historia empresarial y que tenga un entendimiento claro de cómo funcionan las organizaciones, de cómo funcionan los temas de estrategia empresarial, él va a ser capaz, digamos, de conseguir ese diamante dentro de todo el carbón que puede haber allí, ¿no? Y ofrecer esas herramientas que pues terminan que una vez un gerente aprehende la importancia que esto tiene,
pues se va a convertir en su compañera, ¿no? Y muchos te dirán, yo en algún momento un líder empresarial le escuché decir, bueno, igual que Carlos V tenía el Príncipe y el libro del cortesano de Castiglione entre sus libros de cabecera, me dice, mira, ya yo no puedo dejar de dirigir sin cada cierto tiempo volver a Chandler, porque tiene pues la magia de los clásicos que siempre nos va a revelar nuevas cosas. Y bueno, y aquí entramos al reino de otro elemento que planteó que plantea el nombre de esta conversación, y es la memoria. Hay personajes que tienen sentido de la historia por el momento en el que está, por el momento histórico que estaban viviendo, por el rol que les tocó vivir, y pues hoy por hoy quienes investigan sobre ellos pues tienen unas fuentes documentales importantes para poderlo hacer, ¿no? Entonces, bueno, acá les traigo por un ejemplo de un líder militar devenido luego en político, que es José Antonio Páez. Bueno, de José Antonio Páez hay muchos documentos disponibles, y bueno, y definitivamente él tenía un sentido de la historia, ¿no? Y cuando uno lee la autobiografía del general Páez, eso emerge allí. En segundo lugar tenemos a Rómulo Betancourt, más reciente, pero el cual también pues desde un comienzo él va a tener un claro sentido de la historia y de la relevancia de lo que se está haciendo, y las fuentes documentales que existen, bueno, en particular gracias a que la Fundación Betancourt ha conservado sus archivos y ha dado lugar a obras importantes. En ese sentido, pues los investigadores o aquellos que están interesados, digamos, en las ideas de Betancourt tienen a dónde referirse. Sin embargo, los personajes que tenemos del lado derecho pueden ser mucho más desconocidos para ustedes o conocidos. Tenemos a un Gustavo Vollmer en los años 60, dando una charla en un evento internacional en Chicago. Y más abajo tenemos a Hans Neumann, ¿no? el creador de la Corporación Industrial Montana, conocido también como el Grupo Corimón, quienes, cuando uno estudia la historia empresarial venezolana, pues tuvieron unos roles cruciales en lo que fue la creación de la gran empresa en Venezuela, de la empresa moderna. Sin embargo, pues no existen bases documentales tan sólidas para poder digamos, reconocer cuál ha sido ese gran aporte que hicieron, poderle dejar a los gerentes de sus compañías, de las compañías que ellos contribuyeron a crear, a consolidar, lecciones útiles y relevantes. Bueno, pues porque sencillamente, y es uno de los dramas, el gerente escribe mucho, pero no escribe nada. Es decir, el gerente dicta, bueno, en su momento dictaba, hoy por hoy los redactará él mismo, pues cientos de líneas, incluso todos los días, y miles de líneas a lo largo del año. Sin embargo, eso es parte de su trabajo. Él nunca verá como, oye, mira, hoy fue un día importante, hoy en la junta directiva tomamos esta decisión y esta empresa de ahora en adelante va a entrar en un curso totalmente diferente. Cosa que algún líder militar que está terminando una batalla importante, o un líder político que acaba de terminar un evento, definitivamente sí al menos escribirá algo en una entrada de un diario o lo dictará. Entonces, bueno, eso es un gran drama para quienes trabajamos en esta disciplina y buscamos darle a los líderes empresariales algún tipo de guía y de elementos importantes en este sentido, pues porque las fuentes documentales son bastante limitadas. Y pues ahí una de las herramientas a las que hay que recurrir definitivamente es la historia oral. Pero la historia oral tiene una limitación. La historia oral solo se puede hacer mientras está vivo. Entonces, muchos de ellos pues pasaron a mejor vida sin haber dejado, digamos, un testimonio de ese tipo. Y bueno, y es un esfuerzo que en un proyecto, y bueno, y valga la cuña, que estamos haciendo con otra
con otra cámara hermana de la de comercio, que es Benanchame, estamos llevando adelante, y pues el 19 de noviembre próximo habrá un evento donde conversaremos un poco de esto, así que están cordialmente invitados todos los que están acá. Y acá lo que le quería compartir unas fotos donde está mi persona y está el profesor Tomás, que es de algo que estamos haciendo un poco para la recuperación de esa memoria en el IESA, que es cuando damos en el programa de liderazgo el curso que es de lecciones de historia empresarial para líderes empresariales. Entonces, bueno, ahí lo que hacemos es que vamos a la placa de los fundadores del IESA con los estudiantes y les hablamos un poco de ese legado y de esa memoria que están allí, porque ahí en esa placa está Gustavo Vollmer, está Hans Neumann, está Carmichael Pocock, que fue el presidente de Shell en su momento, está Carlos Lander, el fundador del IESA, está Iván Landsberg, digamos, toda una playa está Eugenio Mendoza, por supuesto, toda la playa de líderes empresariales y de gerencia que había en Venezuela, digamos, a mediados de los 60, ¿no? Sobre todo para que ellos vean que no necesariamente las fuentes de las que uno puede beber para aprender lecciones importantes de gerencia y de liderazgo no están afuera. No hay que leer a un Jack Welch o un Bill Gates o a un Lee Iacocca, sino que pues, un Carlos Slim, sino que también pues, las tenemos acá, las tenemos en Venezuela. El reto es, digamos, desenterrarlas, por así decirlo, y pues con la preparación adecuada darle forma para ello. Y finalmente, un ejemplo de una historia escrita con estos fines es justamente el trabajo que escribimos y se postuló para el premio Baral, que es Londres en Caracas y La Haya en Maracaibo, que pues la Fundación Bancaribe lo ha puesto a la venta en la librería El Buscón para los que estén interesados. La fundación fue quien lo editó, pues porque es la que tiene los derechos de esta primera edición, y pues un poco y ya un par de minutos terminamos. Un poco cuál es el drama o cuál es el contexto que ante el cual están los gerentes de esta compañía anglo-holandesa que opera en Venezuela. Bueno, yo tengo operaciones en lugares muy distantes del país, estamos hablando de los años 40, no es el 2020. Yo tengo una oficina principal en Caracas, tengo una desde donde está la presidencia, tengo una parte donde se maneja todo lo técnico de exploración y producción en Maracaibo. Además, producto de la reforma petrolera del 43, he construido un complejo refinador de alta capacidad en Cardón, en la península de Paraguaná, y además tengo unas concesiones pues, en el oriente del país que todavía no he desarrollado. Entonces, bueno, ante esto hay que desarrollar una estrategia para asegurar que el negocio siga, digamos, prosperando y poder operar de la forma más eficiente posible. Entonces, bueno, acá justamente es lo que personajes como estos que tienen acá tenemos el personaje de bigotes y el otro que está a su derecha. Ahí tenemos a Mr. Forster, que era el gerente general de Shell en Venezuela, y tenemos a John Loudon, que fue gerente general de Shell, pero ya para ese momento es director gerente de Shell a nivel mundial. Entonces ellos tienen que tomar pues, decisiones de gerencia de cómo ellos van a lograr mantener este negocio que tiene la complejidad que tiene la industria petrolera de forma consona, desde estas oficinas que ellos han inaugurado en el año 50 en San Bernardino, ahí detrás del Hospital de Clínicas Caracas, pero además tienen toda una cantidad de problemas de otro tipo. ¿Y cuáles son estos temas, estos retos que están enfrentando? Bueno, en primer lugar, que el talento humano con el que cuentan no está preparado en casi ninguna de las disciplinas que ellos necesitan. Y por otro lado, las zonas en las que están operando son zonas palúdicas, donde pues, la prevalencia del paludismo es tal que en 3 horas en unas pocas horas puede matar a una persona que se haya contagiado.
Entonces, bueno, vemos que no solamente son decisiones, son estrategias puramente gerencial de cómo operar el negocio las que tengo que implementar, sino que yo también entonces tengo que educar y yo también tengo que sanar. Entonces, bueno, justamente con esta obra lo que tratamos fue de acercarles bueno, tanto historiadores como a gerentes por igual, bueno, qué es lo que yo puedo hacer ante una realidad como esa, y además abrir algo que no ha sido propiamente el trabajo de los historiadores, que es cómo funciona la empresa por dentro. Es decir, más allá de unas empresas que digamos, que extrajeron mucho petróleo, que generaron una cantidad de dividendos importante, que pagaron una cantidad de impuestos importantes al Estado venezolano, cómo funcionaban, qué retos enfrentaban, cómo ellos lograron construir esas grandes operaciones que terminaron teniendo en el país, porque bueno, en Venezuela el que operara una Creole y un Shell implicaba que estaba una de las 20 empresas más grandes del mundo operando en Venezuela. Y hablo de empresas más grandes del mundo, esas subsidiarias que estaban operando acá, no el grupo global, por el tenor de sus operaciones. Entonces, bueno, a los que les interese, digamos, este acercamiento de la utilidad que puede tener para el gerente la historia empresarial, bueno, me gustaría tener sus comentarios, pues que le dieran una ojeada a esta obra, porque esa fue la intención. Fue escrita en una clave que fuese tan relevante y tan útil para el historiador interesado en estos temas como para el gerente en ese sentido. Entonces, bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Bueno, abierto sus preguntas, comentarios, ahí tienen mi correo. Estamos a disposición, y bueno, y no quería terminar sin mencionar algo de lo que el profesor Tomás les hablará, pues que la Cámara pues tuvo un proyecto muy importante de historia, y es Los Comerciantes de Caracas, escrito por Marilena González, y bueno, y ahorita pues con el profesor, de la mano del profesor Tomás y su liderazgo del Instituto de Investigaciones Históricas, hay otros proyectos de este tipo. Así que bueno, cuando ustedes necesitan algún tipo de apoyo o inquietud en temas de este tipo, pues siéntanse libres de contactarnos, porque bueno, justamente una de las razones por las que yo me formé en Holanda en historia empresarial fue porque sentía que esta disciplina había que desarrollarla en Venezuela. Y bueno, y ya 10 años de haber regresado al país, pues esa necesidad es más patente que nunca. Así que bueno, por eso aplaudo a Leonardo y su liderazgo en la Cámara por haber acercado estos temas a un público tan diverso y selecto como ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al profesor Alejandro Cáceres por su participación y su compromiso con la Cámara y la disposición que hace para seguir adelante en este tipo de proyectos, de actividades que sin duda alguna colocan a la Cámara a la vanguardia de todo lo que es este movimiento empresarial, más allá comprometido de lo que es el interés y la defensa inmediata de nuestros objetivos existenciales inmediatos, pero indiscutiblemente la herramienta de la historia empresarial, el conocimiento y la formación e integración con las demás instituciones como la Academia, el Centro de Investigaciones Jurídicas e Históricas de la Universidad Católica, hacen una labor importante y nos ayudan a perfilar lo que es la Cámara en los próximos años. A continuación tenemos el gusto de presentarles al doctor Tomás Estraca, director del Instituto de Investigaciones Históricas de nuestra alma mater, la Universidad Católica Andrés Bello. Adelante, doctor Estraca. Gracias, Leonardo. Buenos días. Yo en los próximos minutos, pero no echarme demasiados, voy a hacer una aproximación para el caso venezolano, digamos que en concreto, para un caso concreto, de aquello que en términos más amplios señaló Alejandro, aunque Alejandro ya habló de Venezuela y habló de dos casos concretísimos, o habló de tres.
cuando puso la foto de Hans Neumann, eso es un tema del cual hemos hablado bastante, y allí habría muchísima tela de cortar para pensar y reflexionar la vida venezolana en general y la vida empresarial en particular, y las dinámicas propias de la gerencia y de la mano visible de la gerencia del mundo empresarial. Cuando vimos a Liesa, que Liesa en sí mismo es una institución que merece ser analizada con más detenimiento de lo que ha sido, de lo que ya ha sido hecho, no es que no ha ocurrido. Y por supuesto su libro con el que ganó el premio Baral, que es un libro dentro del ámbito de historia empresarial, que es un ámbito que está arrancando en Venezuela, que tiene algunas voces que están comenzando a sonar, pero que todavía le queda mucho por recorrer, y creo que este libro marca una inflexión en un momento determinado cuando se haga el balance de la historia empresarial, es decir, un trabajo hecho con algunas de las cosas que resultan más complejas para este tipo de trabajos, como es el tema de los documentos. Bueno, yo lo puse en las buenas y en las malas, panorama histórico de los negocios en Venezuela, le puse como título, y la idea es generar conciencia, así como Alejandro centró su trabajo en el esfuerzo de generar conciencia en el mundo gerencial, el mundo empresarial, de la importancia de una aproximación histórica a los problemas gerenciales. En mi caso, un poquito, ya hablando de los que son de mi cancha, de los que están en mi ámbito, generar un poco de conciencia entre los historiadores de lo que puede traer de bueno entender la dimensión de los negocios como parte de otras múltiples dimensiones que definen la totalidad de la vida, la totalidad de lo concreto, como han dicho los viejos historiadores. La historia empresarial tiene un rasgo muy, muy característico, que los problemas vienen del mundo empresarial, pero la aproximación, el método para entenderlos es el método histórico. Es decir, el historiador empresarial no investiga algo esencialmente distinto de lo que investigan las otras personas que están interesadas en el management. El historiador empresarial, la diferencia entre lo que él hace y lo que hace el resto, el promedio, radica sobre todo en su aproximación, su punto de mira, que es una mira histórica, pero para llegar a esa mira histórica, para digamos, reconstruir ese conocimiento, se necesita ir a archivos, se necesita saber de paleografía, se necesita saber de contabilidad histórica. No siempre se lleva la contabilidad de la misma manera, se necesita tener algún otro tipo de conocimiento. ¿Y qué ocurre? Que normalmente quienes se encargan del tema gerencial no se preocupan de estas otras áreas porque nadie es un hombre orquesta, eso necesita una formación que integra demasiadas cosas. Y quienes nos encargamos de lo histórico no entendemos de lo gerencial, es decir, los problemas que se investigan en la historia empresarial muchas veces son de una absoluta extrañeza, están completamente de la esfera de lo que nos puede interesar o lo que conocemos. Cuando lo entendemos nos interesa, pero lo que inicialmente conocemos, lo que está en el mundo de la historia. Yo en esta primera lámina voy a colocar unas imágenes que están colocadas aquí están estas 6 imágenes, bueno, son 7, podrían ser más, como una especie de línea de tiempo. Y la propuesta que yo quiero hacer aquí fundamentalmente es que intentemos recorrer la historia venezolana también por este itinerario. No estoy queriendo ser excluyente de otros itinerarios. Yo no quiero ser de estas personas que cuando se enamoran o se empeñan en algo consideran que lo suyo es la vara con la que se debe medir todo, dejando lo demás por fuera. Eso, entre otras cosas, es muy poco útil. Pero sí es bueno señalar que hay la posibilidad de entender la historia venezolana con otros protagonistas de los que normalmente no tenemos conciencia, ni los que nos dedicamos a la historia como cosa normal, ni los empresarios, y son protagonistas que en muchísimas ocasiones dejaron una huella más profunda, más importante en nuestra cotidianidad, en nuestra forma de ser, en nuestra vida, en lo que tengamos de bueno y lo que tengamos de malo, de lo que pudieron haber dejado muchos de los caudillos o presidentes o políticos o intelectuales, artistas de los que normalmente nosotros hablamos. Por ejemplo, en la historia económica generalmente hablamos de los grandes procesos económicos y señalamos que es el problema de la esclavitud, el problema de las plantaciones, y hablamos de todo aquello que es muy importante y que es válido y que es extraordinario. Sin embargo,
embargo, estos grandes procesos los hicieron hombres y mujeres concretos que tenían objetivos concretos, que se organizaron bien, mal, regular o requete bien o requete mal de una forma o de otra, que producían de una manera, que vendían de una manera y que en última instancia hacían lo que hacían con la muy humana y natural intención de generar riqueza o por lo menos sobrevivir, pero sobre todo de generar riqueza. Entonces veamos, sí, nosotros podemos hacer una línea de tiempo a través de los gobernadores, desde estos primeros que están acá, los gobernadores coloniales, hasta la época de Juan Vicente Gómez, o este realmente es un logo de la Shell, sí, de finales del gomecismo. O nosotros pudiéramos hacer una historia venezolana a través de los grandes procesos, desde la búsqueda de oro y la pesca de perlas en el siglo XVI hasta el petróleo. Pero, ¿quiénes son los que buscaban perlas? ¿Por qué lo buscaban? ¿Por qué hicieron lo que hicieron? ¿De qué manera actuaban? ¿Y de dónde podemos encontrar cosas? Ahí se nos escapa los discursos, digamos, usuales de la historia, no quiero decir tradicionales, y rebajando enormemente nuestra comprensión. Aquí yo coloco, estos son protagonistas, tan protagonistas de nuestra historia como cualquier otro, y sin embargo, no los hemos visto, porque claro, el escudo de los Welser, los Belsa, sí, por supuesto, nosotros de ellos sí hablamos, demasiado importante de los Welser, y creo que son realmente los únicos empresarios de la historia venezolana de los cuales se habla con nombre y apellido en los manuales escolares. Bueno, porque entre otras cosas Venezuela fue inventada para ellos. Pero cuando vemos la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, o vemos la Compañía de los Mares del Sur, la Compañía Guipuzcoana, de eso sí se habla, o vemos la primera marca global que se genera en Venezuela como tal. Yo digo la primera y yo no sé si podemos decir la única hasta el momento, el Amargo de Angostura. O el caso de la Compañía General Transatlántica, que ellos no pudieron llegar a mayores, ellos son más anecdóticos. O sobre todo, pues, por lo que significó la Shell, o pudo haber significado en un tiempo determinado las otras compañías petroleras como la Creole. Todos estos tienen que ver directamente con nosotros. Estamos hablando de ciudades que se fundaron, de poblaciones enteras que se movilizaron, de esclavos que se trajeron, inmigrantes que iban a trabajar, venezolanos que se fueron de un sitio a otro detrás de los campos petroleros, promoción, apertura de caminos, promoción de actividades económicas que cambiaron las vidas de regiones enteras, de millones de familias, de millares de familias, no voy a decir millones. Es decir, estamos hablando de cosas sustantivas que tienen que ver con nuestra vida y que a través de esta línea, que es la línea, digamos, de los negocios, vamos a poder entender. Pero por otro lado, quien está intentando hacer sus propios negocios, que estén pensando, bueno, en esta línea, ¿dónde puede caber el emprendimiento que yo tengo en este momento? Puede hallar en cualquiera de estos casos algunas referencias que pueden ser muy útiles, relativamente útiles, inspiradoras o en todo caso advertencias sobre qué no hacer. Y eso no es ni de lejos un asunto de simple adorno intelectual, estamos hablando de un asunto de aplicaciones prácticas concretas. Si los tipos de Harvard, que son los hombres que están y las mujeres que están empeñados en producir riqueza en el mundo y producir buenos negocios, le dedican dinero a la historia empresarial, es porque para algo concreto esto funciona. Bueno, nada, algunas tesis yo he desarrollado parte de esto, hay una primera versión en un artículo de Liesa que pueden bajar de internet. Yo escribo en debates IESA con bastante frecuencia, relativa frecuencia, y luego en el libro que Leonardo amablemente citó, que coordiné con Fernando Espíritu, sobre todo por la generosidad de Fernando Espíritu, sobre la economía venezolana del siglo XX, un enfoque sectorial, libro que está guindado en la página web de Se Dice, pueden bajarlo allí, cuando quieran. Ya desarrollé en otro ensayo algo al respecto, las ideas fundamentales de esto. Bueno, Venezuela nace directamente vinculada a la apertura de la economía atlántica, es decir, nace directamente vinculada a la historia del capitalismo. Esto es un hecho. No estoy colocándole a esto ninguna connotación de juicio de valor positivo o negativo. Alguna persona dirá, bueno, entonces tenemos por fin que hacer de capitalismo y irnos para otra cosa. Eso
puede decir alguien. Otros pueden decir, bueno, hay una tradición capitalista que fue constructora de cosas importantes. Y ya eso escapa de lo que acá voy a hablar, lo hablo en otras partes, pero de lo que voy a hablar en estos minutos. Lo que sí tenemos que entender es que Venezuela, esta que vemos aquí, esta provincia de Venezuela, esta es de 1600 y pico, la Venezuela inicial llegaba un poquito desde acá, desde el Cabo de la Vela hasta Maracapana, un poquito más allá de Barcelona, Puerto de la Cruz. Esta provincia de Venezuela se inventa producto de esta dinámica. La palabra Venezuela nace inventada por, o aplicada por, si no la inventó, porque parece que era una palabra que más o menos podía existir, ya antes por Américo Vespucio, que era un hombre que estaba buscando hacer negocios. La provincia de Venezuela se inventó, que es la base de nuestra actual república, para una gente que estaba fundamentalmente buscando hacer negocios, y de ahí en adelante buena parte de lo bueno, lo malo y lo regular que hemos tenido nosotros ha tenido que ver en alguna instancia de su desarrollo con el tema de los negocios. Todos los procesos medulares de Venezuela han tenido que ver de una u otra forma, lo que acabo de decir, con la iniciativa privada y o dinámicas del sistema mundo capitalista. De tal manera que si nosotros no entendemos esto, se nos escapa. No estoy diciendo que son los únicos actores, no estoy diciendo que todo lo que hagan siempre sea motivo de recibir incienso y ser colocado en un altar y recibir ablaciones frente a sí en un altar. No, pero estoy diciendo que por una razón o por la otra, todo ha tenido que ver con esto, y que esta dinámica que es tan importante, porque en buena medida es la que movió a mucha gente a hacer lo que hizo, es olímpicamente sacada de la historia. Es decir, nosotros es como que queramos entender la biografía de alguien y simplemente no estudiemos aquello por la cual esa persona hizo lo que hizo. Bueno, el hombre pintó y se lanzó por la ventana y se lanzó en Benji y qué sé yo, y quiso aprender a hacer relojería, lo que queramos hacer, y no explicamos por qué el hombre hizo lo que hizo. En nombre del país, la aventura del dorado, la economía de plantación, el ciclo del café, el petróleo, son todos datos que en mayor o en menor medida pueden explicar la vida venezolana, y que están definidos por los negocios en gran medida. O sea, estas cosas tienen que ver con los negocios, y coloco aquí, antes yo dije que la primera marca global fue la marca de Amargo de Angostura, porque es una marca registrada que se tiene como marca global. El hijo de Siegert hizo esfuerzos para comercializarlo, la pegó en Londres, y bueno, desafortunadamente, por razones políticas, tienen que irse los Siegert para la Trinidad, y esa marca, que los primeros 50 años fue venezolana, desde 1870 y tantos para acá, 75, 76, es trinitaria, pero bueno, sigue teniendo un nombre venezolano, Angostura, como el discurso de Angostura. Pero antes de la marca global, que era como tal, que es la marca de Angostura, Venezuela ya produjo en el siglo XVII lo que el día de hoy llamaríamos una denominación de origen. Esto estoy diciendo un presentismo, lo que nosotros llamaríamos de esta manera. Pero la palabra Barinas se llega a convertir en el norte de Europa, sobre todo en Holanda, quienes eran los encargados de comercializar, en sinónimo de buen tabaco. Entonces, ustedes van a encontrar estos tarros desde el siglo XVII hasta entrado el siglo XX, este es uno del siglo XVII, que hablan de Barinas como referencia de tabaco. O sea, ya uno podía ver cómo, dentro de uno de los aspectos fundamentales de ese comercio atlántico que se abre en la primera fase del capitalismo relativamente moderno del siglo XVII, Venezuela ya actúa a través de una denominación de origen que es el tabaco Barinas, de la cual tal vez podamos hablar un poco más. Este es otro aspecto importante, no solamente que muchos de los protagonistas de nuestra historia han sido hombres de negocios, sino que muchos de los hombres de negocios más interesantes de la historia han tenido en alguna medida que ver con Venezuela. Y esto es algo que no podemos nosotros descuidar. Es decir, sobre todo hay dos momentos en los cuales esto es muy claro. En la primera fase, en el siglo XVI, y luego hay un momento en el cual esto se detiene, se aminora un poco, para después retomar, reaparecer con el petróleo, el cual tenemos figuras de primera instancia, como Américo Vespucio, que trabaja para los Medici, los comerciantes esclavistas y los comerciantes de pelas de Cubagua. Ahí estaba mucha de la gente más importante de Sevilla, mucha de la gente de Génova, estaba la gente, que estaba, como decía el día de hoy, que estaba en Wall Street, o
no sé, donde puede uno decir que está la frontera del capitalismo el día de hoy, probablemente uno puede en Seattle, en esa zona. Hablamos de la gente como en la casa de los Welser, o gente como Walter Raleigh, o el tema del tabaco de harina que ya comentábamos. Es decir, todas estas instancias que son hitos en la historia del capitalismo en un primer momento tienen en Venezuela alguna participación, y a veces esa participación de Venezuela es central en su desarrollo. Aquí vemos no hay una pintura de Américo Vespucci, pero esta es la más cercana porque fue pintado más o menos en su época. Se piensa que puede estar más o menos inspirado, ¿no? Pero aquí está Bartolomé Welser aquí abajo, y aquí Walter Raleigh, que estuvieron buscando el dorado. La gente piensa que el dorado era una especie de fantasía, de absoluto disparate, y fue una fantasía y fue disparate, pero no porque eran tontos. El dorado, como demostró un libro famoso, Pérez Ramos, Demetrio Ramos Pérez, perdón, el dorado es un ejemplo de la lógica de la modernidad y el espíritu de emprendimiento que fracasó, pero no era en modo alguno producto de un disparate. Eso después se podía hablar de otra manera. Bueno, en la búsqueda de un capitalismo propio, aquí voy a hacer una brevísima paseo por lo que podemos ver una primera etapa. Unas periodificaciones, algunas etapas. Hay una primera etapa que es la era de los rescates. El rescate es uno de los mejores negocios que ha habido en la historia de la humanidad, por cuanto los europeos, creyendo que los indígenas son unos perfectos tontos, cambiaban oro y piedras preciosas por espejos, listones de colores, y sonajitas sobre todo. Y los indígenas, creyendo que los europeos eran unos perfectos idiotas, les cambiaban el oro, que no tenía un poder de cambio valor de cambio tan grande, por cosas que eran enormemente atractivas, como un espejo. Si usted nunca había tenido un espejo en su vida, entre un espejo y una cosa, bueno, que es amarilla, pero que usted no vive una economía monetarizada, no es tan valiosa, aunque sí es valiosa, tampoco es que era así. Usted cree que el que le está dando el espejo, por eso es el tonto. Claro, al final se le impidiendo los indígenas porque la lógica, entre las dos lógicas de comercio que se enfrentan, una es más poderosa que la otra y tiene mejores armas y mejor conocimiento de lo global. Pero si hubiese habido la oportunidad de los caribes de imponer su lógica, los europeos lo hubiesen hecho, cosa que no pudieron. En todo caso, la era de los rescates es un primer momento del capitalismo, establecimiento que va a tener en Venezuela algunos escenarios importantes: establecimiento de factorías, la búsqueda de oro, materiales preciosos, perlas, el negocio de la esclavitud de indios. Todo eso entra de forma muy importante en esa fase que llaman algunos la acumulación de capital. Aquí esta foto que encontré en internet de Nueva Cádiz, allá en Cubagua, es extraordinaria porque ahí se ve el trazado de lo que queda de la ciudad. La estación no era tan pequeña así, aunque no debió haber sido mucho más grande. Recuerden que una parte de la ciudad, por lo que llamaríamos un tsunami, pero normalmente se habla de maremoto, está sumergida. Pensemos que como esto debió haber habido por lo menos otro tanto como esto que está bajo el mar. Y en efecto, bajo el mar quedan algunas de las edificaciones y tal, y desde los años 50 se hicieron de las grandes expediciones arqueológicas para rescatarlo de Cubagua, y por supuesto lo que estaba en el mar fue lo que quedó mejor cuidado, sorprendentemente. El famoso caso del escudo del Cabildo de Cubagua. Pero ¿por qué Nueva Cádiz lo colocamos? Nueva Cádiz, que siempre es una señal llena de lecciones, ¿no? Así era de provechoso, así era de rentable el negocio de las perlas en Nueva Cádiz, que en aquel momento se establece que es la segunda ciudad más dinámica de todo el Caribe, después de Santo Domingo, en un lugar donde no hay agua. Y van a buscar agua a Cumaná, que de hecho Cumaná la fundan inicialmente uno de los comerciantes de Cubagua para esto. Hay que ver lo que significa el agua. Uno de los problemas que tenemos en Caracas el día de hoy es que no hay agua. Bueno, es que en efecto no hay agua en Caracas. Entonces el agua hay que subirla desde el TUI, del sistema TUI. Y es bombear 900 metros de agua para una población de no sé cuántos millones de habitantes, 4 millones, 5 millones de la Gran Caracas.
Esto es un lío y esto es una cosa que es posible mientras en Caracas ocurran actividades económicas que hagan que valga la pena mandarle agua. Pero pensemos nosotros que esas actividades económicas comienzan a declinar, los caraqueños no pueden pagar el agua, los que la pagaban, que eran distintos los caraqueños, no les interesa seguirla pagando, pongamos el Estado. Bueno, ahí tenemos el rostro de Nueva Cádiz, una riqueza, siempre cuando comenzó el petróleo se hablaba de esto, una riqueza efímera, abrupta, que permite un prodigio como Nueva Cádiz, que es fundar una ciudad en un sitio en el que no hay agua, solamente por la riqueza de las perlas. Pero por otro lado, eso nos habla de algo interesante. En ese peladero, donde no hay agua, están muchas de las mejores y más importantes empresas de Génova, a través de socios en Sevilla, de España, un poquito menos, y del resto de Italia, pero sobre todo Génova, un poquito Florencia, están metidos allá en Nueva Cádiz, están metidos todos. Esa primera fase de la economía es importante. Uno ve algo así como la Cruz de San Clemente en Coro, y uno dice, bueno, está muy bien, pero bueno, cuando lo funda Juan de Ampúes, o Juan de Ampías, como ustedes, supuestamente es la cruz con la que él fundó la ciudad, pero bueno, no voy a dedicarme mucho a esto. ¿Y quién es Juan de Ampíes? Juan de Ampíes es un hombre que envían a las Islas Inútiles, es decir, a la Isla de los Gigantes, como decía en un primer momento, Curazao y Aruba, inútiles porque los españoles no vieron nada allí que podría funcionar. ¿Para qué? Para resolver el enorme problema del negocio y la esclavitud de indios. El asunto de Juan de Ampíes es un hombre que él, en Santo Domingo, liberaba indígenas que habían sido simplemente secuestrados, y en Coro él los llevaba para que ellos regresaran una vez que fueran liberados, ¿no? Entonces, o sea, uno ve esta Cruz de San Clemente, pues está hablando qué es lo que está detrás de esta Cruz de San Clemente, o qué es lo que está detrás de esta ciudad fantasma de Cubagua. Estamos hablando de actividades económicas de primera importancia dentro del universo atlántico. Y el libro de Walter Raleigh, cuando él decía, señores, el dorado existe y los ingleses tenemos que encontrarlo. Es decir, detrás del dorado estaban los alemanes de los Welser, estaban los españoles como Diego Berrío, aquella cosa fantástica, o como Benalcázar, y estaba nada menos que Walter Raleigh buscando el dorado. Y esto era porque era el dorado, porque no era un disparate. Bueno, porque la idea de que si usted busca algún sitio del cual hay noticias, pero que está en un lugar desconocido, usted puede generar una enorme ganancia, tener un gran éxito. Eso, bueno, es lo que le había pasado a Hernán Cortés y lo que le había pasado a Pizarro. ¿Por qué no podía haber un tercer Tenochtitlán o no podía haber un tercer Cusco en América? Si lo vemos a esos términos, ya no parecen tan tontos. Bueno, pues viene el segundo periodo, que es el periodo de plantaciones. El primer periodo es la idea de la factoría. Es montar una base de operaciones, comerciar o explotar tanto como se puede con los productos locales, exportarlos y básicamente no entrar mucho más adentro, mucho más en el territorio. A partir del siglo XVII, finales del XVI, mediados del XVI, siempre se pone como la fundación del Tocuyo, se coloca como el hito en el 1545. La idea es lo siguiente: bueno, vamos a centrarnos fundamentalmente en la explotación de un producto agrícola que sea de gran importancia para exportar. Entonces vemos aquí, esta es una imagen del tabaco Barinas, pues ya esta es una cosa como ven por la ropa del siglo XIX, con una idea de cómo podía ser Barinas. Tabaco Barinas, el problema del tabaco venezolano, que fue un tabaco de primerísima calidad, es que fue matado por exceso de controles, por intervenciones, porque el gobierno español quería evitar lo que llama el contrabando. Entonces, bueno, al final aquel tabaco, sin embargo, se demuestra en estudios que a pesar de esto nunca se dejó de exportar tabaco y siempre fue una fuente de extraordinarias ganancias. Pero el cacao va a desplazar completamente a esto a partir del siglo XVII. El cacao venezolano, que es una cacao de primera calidad. El día de hoy, estamos hablando noviembre de 2020, un kilo de cacao normal del mundo, normalito, está alrededor de $1 y picote.
no está muy bueno el kilo de cacao. Y el kilo del cacao de Chuao, eso me lo dijo y vi que estaba ahí. Cuando escribía esto, se lo pregunté a Guillermo Guzmán, que veo que está aquí entre el profesor Guzmán, que también investiga estas cosas y que sabe de plantaciones. Y vi que el profesor Guzmán está oyéndonos o está oyendo hasta el momento. Y no lo podía creer. Casi lo que me dijo y lo revisé y en efecto es así. Mientras vale alrededor de $1 el kilo de cacao, o no sé si no es el kilo, cuál es la unidad, el de Venezuela vale $8. Y esta relación de que cueste 8 veces más, bueno, ustedes pueden darse cuenta de lo que podía eso significar durante el siglo XVII. Miren, esclavos, cacao, tabaco, cacao en menor medida, son fundamentales para la producción del despegue del capitalismo del siglo XVIII. Estuve escribiendo precisamente este texto, uno de los hombres más ricos que ha nacido en Venezuela, Tomás Terry, pero que fue rico sobre todo en Cuba, la familia realista, él huyó con la independencia, el hombre se dedicó fundamentalmente al esclavista. Yo solo dice, bueno, ¿en qué quedó ese dinero? Bueno, quedó un montón de cosas, el famoso Central Caracas en La Habana, mentira, en Camagüey, que es el gran central moderno en Cuba y que siguió siéndolo, y que bueno, después fue estatizado y el día de hoy está como está. Bueno, pero uno de los nietos de él, entre las cosas en las que esta gente invierte su dinero, está Pan American Airlines. Con eso les digo cómo vemos allí que este dinero invertido y acumulado no es en el aire. Bueno, miren, ya para ir terminando, porque yo me puse como límite las 4:20 y yo estoy en un sitio donde son las 4:20 de la tarde, disculpen, y ya estamos llegando allí. La independencia también fue un deseo de insertarse en el mercado mundial de forma autónoma, controlando tanto como sea posible los intereses propios. Hasta el momento hemos visto que el negocio está en manos, sobre todo, de gente que está afuera. Inclusive cuando estamos hablando de los plantadores venezolanos, el núcleo del negocio está en manos de gente que está afuera. Controlando tanto como sea posible los intereses propios y manteniendo la mayor parte de las ganancias también como fuera posible. Hay varios momentos. El momento agroexportador tiene 2 instancias. Primero, reformas de libre mercado, luego buscar inversiones extranjeras. Ahí tenemos la imagen de un hombre como Antonio Muñoz Tebar, que en 1813 le hace a Bolívar el primer plan económico sistemático que conocemos de la República. O sea, no es que antes no lo hablaba alguna gente, pero él hizo un plan económico en 1813 a Bolívar y él decía más o menos lo que había que hacer, y esto se siguió haciendo hasta el siglo XIX. Y después Antonio Leocadio Guzmán, a quien vemos en la otra imagen, con sus famosas patillas, que emplea aquella famosa lema de brazos y capitales, que es buscar inmigrantes y buscar dinero, buscar inversión. De eso podemos hablar si después nosotros queremos. Aquí tenemos algunos rostros que nosotros tendríamos que considerar en la historia venezolana, de gente que hizo cosas, como Gottlieb Siegert, el que creó la amargo de Angostura, John Bolton, el primero que llega, Guzmán Blanco, que hizo un esfuerzo enorme para el tema de crear negocios, o Manuel Antonio Matos. Son figuras que van a dejar una huella, pero sobre todo lo vemos Manuel Antonio Carreño, en el Manual de Carreño, que me parece que es uno de los empresarios más talentosos de cuantos ha habido en Venezuela. Bueno, inventar el Manual de Carreño, que tú desde Caracas logres crear en 1854 un bestseller para toda América Latina, que se sigue usando hasta el día de hoy, 150 y tantos años después. Cuidado, algo tienes en la cabeza. Y esto es interesante porque llega ese bestseller simplemente por una inversión que él hizo. Aquí tenemos a Federico Follmer, a José María Rojas o a Ricardo Zuluaga, como digamos el caso emblemático. Es gente que en todos sus casos fueron haciendo cosas que generaron riqueza, generaron empleos, riqueza para ellos, bien bueno para su familia, para sus vidas, generaron empleo, cambiaron la vida del país. Claro, un hombre como Guzmán Blanco, que une el poder político con los negocios, un impacto más grande que lo que pueden haber tenido otros, pero todos en mayor o menor medida. Bueno, no es cualquier cosa que tengamos 2 allí que hicieron marcas, hicieron cosas que tienen un alcance global. Vamos a ir terminando el capitalismo rentístico, sus retos, su larga crisis.
No fue fácil construir esto. El balance no siempre es el balance no siempre fue el balance más positivo en el siglo XIX, pero al final lo lograron. Yo pongo aquí, cuando pongamos para hablar uno de los amigos, de los panas de Alejandro, que es Henry Detterding, el creador de la Shell, es donde yo digo, el esfuerzo es cuando finalmente la cosa empezó a dar resultado. El esfuerzo de crear un capitalismo propio, de traer dinero, brazos y capitales, no termina realmente de concretarse, a pesar de todo lo que se invierte en ferrocarriles y tal, pero nada cambia la vida venezolana hasta que este hombre, Henry Detterding, decide comprar adquirir las concesiones que tenía la New York Bermúdez and Company, en algunas, o en todo caso, si no las concesiones, comprar las, ¿cómo se llama esto? Las acciones que tenían en la Caribbean. Porque en este momento es un rostro global, o sea, entra un tipo de primera instancia. Es como que si uno logra convencer a Jeff Bezos o a Zuckerberg o a cualquiera de los que están ahorita como las grandes figuras, o alguno de estos multimillonarios chinos que los conocemos menos, pero que están comprando de todo, a lo mejor, ¿quién quita? Estamos ante eso el día de hoy, pero que deciden entrar a jugar de frente en Venezuela. Es decir, ahí cambia el juego y Venezuela termina de integrarse con una forma de capitalismo. Entonces Venezuela es un país en el cual un hombre como Nelson Rockefeller tiene cosas que ver. Pero también van surgiendo producto del petróleo, porque claro, ¿cuál es la diferencia del petróleo? El petróleo es lo que termina de alinear. El petróleo es un negocio que se hace con la lógica del guzmancismo, pero que va a tener un valor enormemente poderoso. Así como los venezolanos a finales del siglo XIX no tuvimos, o principios del XX, plena conciencia del valor de lo que teníamos entre manos, a veces me temo que el día de hoy no tengamos plena conciencia de cómo eso está cambiando hacia otra cosa. Pero bueno, ese es otro asunto. Producto de esta dinámica de tener hombres como Detterding u hombres como Rockefeller jugando en el patio, porque esto es importante, también van a surgir otros rostros y otras caras nacionales, otro nuevo tipo de hombre que no existía, un hombre como Eugenio Mendoza, que es el que vemos en la última imagen que coloqué, que es el empresario venezolano moderno. Hubo hombres como el general Alfonso Raval, un pie al final de la vida, un pie en la empresa privada, un pie en la empresa pública, pero que juega en ese ámbito en busca de la modernización. Y hay que ver que estos cuatro hombres que aparecen allí influyeron en nuestras vidas en los niveles menos pensados de lo que es la cotidianidad en la que nosotros nos desenvolvemos, y que podemos hablar nada más y nada menos de apertura de carreteras, de hospitales, de escuelas, de las empresas fundamentales que nos dieron de qué vivir. Algunas imágenes. Bueno, mis amigos, yo con esto lo que quería era dejar solamente una breboca y decirles, señores, esto es importante, esto tenemos que verlos. A los que nos interesa la historia en términos muy generales y lo gerencial lo vemos como algo lejano y abstruso, aunque siempre hay un gerente decidiendo cosas sobre uno, o sea que uno tiene que prestarle atención. Tenemos que ver esto para entendernos en términos muy amplios, porque simplemente hay una baraja con la que se juegue, de la que no tenemos idea. Y esa baraja que en ocasiones nada más y nada menos que el Joker. Y para los que están en específico en lo gerencial, cuidado, estamos hablando de una historia en la que muchos de los protagonistas claves de los mayores éxitos y de algunos de los fracasos más importantes están presentes. Y saber eso es algo más que importante, algo más que útil para tenerlo como referencia de una buena gestión gerencial. Bueno, hasta acá lo dejo. Espero no haberme extendido demasiado. Bueno, gracias, hasta luego. Bueno, profesor Oestraca, muchísimas gracias por esta visión, abuela de pájaro, pero interesantísima, llevándonos a conocimiento de muchas cosas, por lo menos en lo que a mí respecta, ignoradas. Quizás para algunos otros le da la posibilidad de adentrarse en el tema de la historia empresarial en Venezuela, que sin duda alguna bastante hace falta y que sin duda alguna en estos tiempos nos da el estímulo y el acicate para superar esta desesperanza que quizás nos embarga ante la eventual pandemia empresarial por la situación económica que estamos viviendo. Igualmente le ratificamos nuestro deseo de seguir estrechando las relaciones con
el Centro de Investigaciones Jurídicas, estoy con lo jurídico y ustedes disculpen porque quizás por la misma formación, investigaciones jurídicas históricas de la universidad, que tuvo bien la designación del doctor Stracker recientemente para encargarse de llevar adelante. Profesores, muchísimas gracias por su tiempo, su dedicación, su proactividad, su inmediata aceptación a este evento que hemos disfrutado bastante. Y bueno, con el favor de Dios estaremos siguiendo con la realización de actividades mancomunadas, investigaciones, proyectos dentro del marco de relaciones interinstitucionales que se ha fijado la Cámara de Caracas. Agradecemos mucho la atención a nuestra convocatoria y nos vemos próximamente. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Nuestras redes sociales, @Cámara de Caracas, en donde estamos presentes, Twitter, Instagram, YouTube. Sugerencias, comentarios, aprendizajes de esto, estamos a su total disposición en cámaradecaracas@gmail.com. Un gusto haberlos tenido el día de hoy y nos vemos en las próximas actividades.